por si no te enteraste, te quiero informar que el cielo existe y que el infierno también existe. Cielo y infierno son una realidad. Y son una realidad más allá de lo que vos creas, ¿o no? Y tu fe te puede llevar a uno o a otro, al cielo o al infierno. La gente, en general, vive como si el cielo y el infierno no existieran. Tienen puestas sus esperanzas, sus expectativas, sus proyectos aquí en la tierra. En todo lo que pueden ver y tocar. El dinero, el trabajo, los estudios, las vacaciones, la familia, el novio, la novia. Cada uno sabe cuáles son sus expectativas, sus esperanzas, sus proyectos, el auto, la casa. Todas cosas pasajeras. Y yo te hago pensar a vos, creyente, en que si eso ocupa tu mente cada minuto, bueno, cuidado. Te prende una luz de alarma. Porque si toda tu esperanza está puesta aquí, cuidado. El apóstol Pablo escribió a los Gálatas: pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. A los Efesios escribió: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, porque el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que los ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Si tu esperanza está puesta solamente en estas cosas, en las cosas terrenales, cuidado, cuidado, porque no estás viendo. La esperanza del Hijo de Dios no está acá. Yo no digo que no te llame la atención tener un auto nuevo o amoblar bien tu casa. Claro que es bueno cuidar de la familia, pero la esperanza en este mundo caído está allá. A los Colosenses escribió: a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. A Tito escribió enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor, de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Esa es la esperanza del creyente. Un día glorioso, el Señor volverá. Un día el Señor volverá. Y todo esto que vemos, que parece tan importante, todo esto pasará. Dice la palabra que será destruido todo lo que hoy parece tan concreto, tan importante, todo esto desaparecerá.
Y nuestra esperanza, justamente, es en ese día, en los cielos nuevos y en la tierra nueva, como dice el apóstol Pedro. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán desechados, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por eso la Escritura dice, examínense. Todo el tiempo nos está exhortando a que nos examinemos, que examinemos dónde estamos parados, que examinemos dónde está nuestra fe. Debemos identificar seriamente cuál es nuestra esperanza, en dónde tenemos puesta nuestra esperanza. Cuidado si tu corazón está puesto en las cosas terrenales, porque el Señor Jesús dice que allí donde está tu tesoro, está también tu corazón. Esto ocurre con la esperanza, también ocurre con los temores. El mundo vive en temor, lo hablábamos el domingo pasado. La gente vive angustiada por el miedo a la muerte, por las enfermedades, por el miedo al dolor, a la soledad, a la crisis económica, qué sé yo, a la inseguridad en las calles. El mundo vive en angustia, en temor constante por los vaivenes políticos y qué pasará mañana. Pero así como hablábamos de la esperanza acá en las cosas de la tierra, también todos estos temores son pasajeros. Todas estas cosas que hoy atemorizan a la gente pasarán. Y también en esto debemos examinarnos profundamente nosotros mismos. Nosotros también estamos angustiados y temerosos por las mismas cosas que angustian al resto de la gente. Examinate, dice el Señor. Examínense. Examínense cuáles son sus temores. Examinen dónde está su esperanza. Por más que vengas todos los domingos a la iglesia, por más que escuches música cristiana, por más que no pronuncies nunca una mala palabra, cuidado. Porque hay un peligro muy serio. Y el Señor nos está previniendo en todos estos domingos sobre este peligro. El Señor dice en Lucas 12:1, guardaos de la levadura de los fariseos, que ¿cuál es? La hipocresía. Cuidado, dice el Señor, que sin darte cuenta vos estés aparentando una cosa y no lo que verdaderamente sos. Cuidado, por eso examinate. La levadura de los fariseos, dice el Señor, es la hipocresía. Y la hipocresía es parecer algo que no sos. Los hipócritas religiosos parecen servir a Dios, pero no lo están sirviendo en realidad. En realidad sirven al enemigo. Y tenemos que entender que Satanás lo que quiere es desviarnos para que no seamos verdaderos testigos de Jesucristo, sino que nos desviemos a la hipocresía. Eso es lo que Satanás está intentando hacer.
todo el tiempo. Intentó hacerlo con el mismo Señor Jesucristo. Pero claro, a él no lo podía engañar. Cuando habló por primera vez a sus discípulos sobre la cruz, ¿te acordás de la reacción de Pedro? Le dijo, no, Señor, ¿cómo va a hablar de algo tan feo? Que eso no te acontezca a vos. Pensá en vos. Seguramente se puede hacer, estoy parafraseando obviamente, seguramente se puede hacer la voluntad de Dios sin tener que pasar por la cruz. Y el Señor le dice, Mateo 16:23, pero volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Satanás trata de que vos no pongas la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. No pongas tu esperanza en su venida, la venida del Señor, sino en las cosas terrenales. Que temas lo mismo que temen el resto de los hombres, que pongas tu mirada en las cosas de los hombres, no en las cosas de Dios. Los hipócritas están constantemente poniendo la mirada en las cosas de los hombres. Buscan su admiración, su respeto, sus ganancias. Pero los verdaderos discípulos, al contrario, ponen la mirada en las cosas de Dios. Aunque esto les provoque rechazo, enojo de sus seres queridos, y en casos más serios persecución y hasta muerte. El Señor Jesús dice a sus discípulos, no tienen que temer esas cosas, no tienen que temer a lo que les hacen los hombres. Ustedes tienen que tener puesta la mirada en las cosas de Dios. Ustedes tienen que poner su mirada en Dios, y solo a Él deben temer, no deben temer a los hombres, solo a Dios. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene el poder de echar en el infierno. Si os digo, a este temer. Los hipócritas, igual que cualquier persona del mundo, viven como si no existiera el juicio de Dios. Viven como si no existiera el infierno. No son conscientes que al dar la espalda a Dios, lo único que van a lograr es que en aquel día Dios les dé la espalda a ellos. Y dice Mateo 13:42, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Y en Marcos 9:44, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y Apocalipsis 19:20, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y serán, Apocalipsis 20:10, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Todas estas figuras hablan del infierno, de la agonía de estar lejos de Dios para siempre, la agonía de que Dios les dé la espalda por toda la eternidad. Ese es el destino de todos los incrédulos y de los hipócritas. El Señor dijo a sus discípulos, en este mundo tendréis aflicción. Les dijo que debían saber que las personas los iban a rechazar, que les iban a burlar, y en algunos casos extremos a perseguir e inclusive a matar.
Sin embargo, no deben temer, dice el Señor. No teman lo que hacen los hombres. No teman a los hombres ni a nada que pueda ocurrir, como el resto del mundo, que tienen temor a todos. Los discípulos deben saber que Dios está al control. Los discípulos están seguros de que Dios está sentado en el trono. Por eso el Señor dice, no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos. Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. No tenemos que tener temor a nada ni a nadie, porque Dios está sentado en el trono. Y Él es por nosotros, no contra nosotros. Y no pasa nada que no esté bajo su control. Ni un pelo se te va a caer de la cabeza, sin que Dios lo permita. Si cuida de los pájaros, ¿cómo no va a cuidar de vos? Por eso, el mundo vive en temor, los hijos de Dios no. La esperanza de los hijos de Dios está en lo que vendrá. Sabemos que las aflicciones del tiempo presente no tienen comparación con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y el mundo vive en temor, nosotros no. Porque claro que vamos a sufrir, de eso estamos seguros. Pero Dios está al control. Dios está al control. Y el Señor dice, al único que deben ustedes temer es a Dios. Es al único. Él tiene el poder para quitar la vida, tiene el poder para echar en el infierno. Dios está al control de todas las cosas. Incluso si los hombres quieren matarte, bueno, es todo lo que pueden hacer. Pero esto es un breve tiempo. ¿Sabes cómo lo llama Pablo? Una leve tribulación momentánea. Está la eternidad. Está la gloria eterna con Dios. Esa es nuestra esperanza. Por eso, al único que debemos temer, ¿a quién es? A Dios. Y la Escritura habla de que Dios es trino. Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y nosotros debemos temer a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y cuando hablamos de temer a Dios, no estamos hablando de tenerle miedo, estamos hablando de reverencia, estamos hablando de adoración, de gratitud, de confianza. Temer a Dios es saber quién es Dios. Dios santo, santo, santo. Dios justo, Dios glorioso. Dios eterno, todopoderoso. Que siendo Él quien es, tiene gracia de gente como nosotros. Dios no es igual a nosotros. Dios es Dios. Eso es tener temor de Dios. Y como leíamos recién, tener temor de Dios Padre, es saber que Él es el juez de toda la tierra, que Él tiene poder para quitar la vida, tiene poder para echar al infierno. Y ese conocimiento de la majestad, la santidad, el poder de Dios, lejos de provocarnos terror, provoca en nosotros adoración, reverencia, confianza. Sabemos que podemos confiar en este Dios
y que cualquier cosa que nos pase es para nuestro bien, porque a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Temor a Dios Padre, el que cuida de nosotros con ternura, con total dedicación, que ni siquiera un pelo se escapa de su voluntad. Temor de Dios Padre y también temor de Dios Hijo y también temor de Dios Espíritu Santo. Lucas 12:8. Os digo que todo aquel que me confesara delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles del cielo, de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y a las autoridades, no os preocupéis por cómo os habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Así como tenemos que tener temor de Dios Padre, tenemos que tener temor de Dios Hijo. Y tener temor de Dios implica confesar a Dios Hijo delante de los hombres. No hay manera de honrar a Dios Padre sin honrar a Dios Hijo. En Juan 5:22 leemos, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. No hay manera de honrar a Dios Padre sin honrar a Dios Hijo. Dios Hijo es tan Dios como Dios Padre. Y los discípulos tienen temor de Dios Padre y de Dios Hijo. Ahora, hay personas que piensan que pueden tener fe y que pueden honrar a Dios para adentro, por decirlo de alguna manera, íntimamente, sin tener que andar demostrándolo a los demás. Dicen, bueno, Dios me conoce, Dios sabe lo que hay en mi corazón. ¿Escuchaste alguna vez eso? Capaz que vos mismo lo dijiste. Él sabe aunque yo no lo ande demostrando. Pero acá dice algo completamente distinto. Los que piensan así se engañan a sí mismos, porque la Escritura dice que el que ama a Jesucristo lo manifiesta. No puede guardárselo. Para el que ama al Señor Jesús, no existe nada más importante que Él. Por eso el Señor afirma, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Fíjense el énfasis. Dice, os digo. El Señor Jesús dice, os digo, os aseguro. Está diciendo, les afirmo esto. Es como si dijera, les doy mi palabra con esto. El Señor Jesús está afirmando. O sea que de esto es algo que tenemos que estar completamente seguros. De esto tenemos que estar completamente seguros. El Señor dice, les aseguro
que si ustedes me confiesan delante de los hombres, entonces yo voy a hacer lo mismo en el cielo, delante de los ángeles de Dios. En aquel día, cuando vuelva, yo voy a hacer lo mismo con ustedes. El que me confiesa delante de los hombres. La palabra confesar en griego es homologeo. ¿De qué viene la palabra? Homólogo, homologar. Homologeo quiere decir estar de acuerdo. Estar de acuerdo. Asentir a algo. Homologeo, confesar, quiere decir estar de acuerdo. Estar de acuerdo con Dios. Confesar a Jesucristo delante de los hombres es estar de acuerdo con Dios, que confesó a Jesucristo delante de los hombres. Con Dios Padre, que reconoció a Jesucristo delante de los hombres. Él dijo con voz audible: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Confesar a Jesucristo es estar de acuerdo con lo que el Padre dijo. Confesar a Jesucristo es reconocerlo como Señor. Ahora, confesar a Jesucristo como Señor es mucho más que palabras. A veces pensábamos, bueno, con decir una oración ya está, lo confesé. No es así. Confesar a Jesucristo como Señor es negarte para siempre a vos mismo, tomar su cruz, o tu cruz, y seguirlo. Si eres Señor, si Él es tu Señor, implica que vos sos su ¿qué? Su esclavo. Él es el que lleva adelante tu vida. Ya no vivo yo, dice Pablo, sino Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el quien se entregó a sí mismo por mí. Mi vida le pertenece, Él es el Señor. Confesar a Jesucristo como Señor es mucho más que decir Señor, Señor. Muchos dicen así, Señor, Señor, pero no reconocen al Jesús verdadero, al Jesús de la Biblia. Reconocen a un Jesús fabricado. El Señor Jesús mismo dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Jamás, jamás los conocí. Nunca. Terrible que en aquel día, cuando el Señor venga, recibas esas palabras. Por eso, el Señor dice, examínense. Reconocer a Jesús como Señor es decir, yo soy tu siervo. Yo quiero hacer tu voluntad. En Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Reconocer a Jesús como Señor es tener hambre y sed de justicia, es tener hambre y sed de hacer la voluntad de Dios. Cuando el Señor Jesús habla de confesarlo delante de los hombres,
está diciendo declarar a los demás lo que uno está profundamente convencido en su corazón. Por eso el apóstol Pablo escribe a los romanos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Confesar lo que crees verdaderamente. Y esa convicción no proviene de la sabiduría humana, sino de la obra del Espíritu Santo. Por tanto, os hago saber, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 12:3, que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo quien te provoca ese convencimiento de que Jesús es tu Señor, que vos te sometés a Él sin condiciones. Y confesar a Jesús como Señor implica saber que vas a recibir el rechazo, la oposición y posiblemente la persecución y hasta la muerte. Por eso el Señor Jesús está diciendo que no le debemos temer a lo que los hombres puedan hacer, sino que debemos temer a aquel que es capaz de quitar la vida y de echar al infierno. No debemos temer lo que los hombres puedan hacer, sino lo que Dios puede hacer. Y el Señor Jesús dice, pero tenés que tener la seguridad de que si vos me confesás delante de los hombres, yo voy a hacer lo mismo aquel día. Mateo 25:31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Esto es para aquel que confiesa al Señor Jesús como Señor delante de los hombres. Ahora, dice, mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. ¿Te das cuenta? No es cuestión de creer en tu corazón y punto, Es cuestión de confesar al Señor. Y el que niega al Señor delante de los hombres, el que dice, bueno, yo creo en mi corazón, Dios sabe que yo lo amo, pero no lo confieso delante de los hombres, ese debe saber que será negado en aquel día delante de los ángeles de Dios. En el pasaje paralelo habla de avergonzarse. Cuidado con tener vergüenza del Señor Jesús. Cuidado de tener vergüenza de dar testimonio. Marcos 8:38 dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. El que se avergüenza del Señor Jesús en esta generación, que no se avergüenza de su pecado, que no se avergüenza de sus mentiras, que no se avergüenza de su idolatría, sin embargo se avergüenza del Señor Jesús y de su palabra, entonces, bueno, debe saber
que cuando venga el Señor se avergonzará de él. El apóstol Pablo animaba a su discípulo Timoteo a no avergonzarse de dar testimonio de Jesucristo. Segunda Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesús. Pablo también dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El que se avergüenza de dar testimonio del Señor Jesús, en esta generación adúltera y perversa, está poniendo sus ojos en las cosas de los hombres, en vez de poner sus ojos en las cosas de Dios. Y un día, cuando el Señor venga, lo escucharán decir: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Te das cuenta? El Señor remarca una y otra vez que no se puede estar en el medio. O que sos un verdadero discípulo o no sos. Pero no podés estar en el medio, no podés solo tener la intención. Y menos podés solamente aparentar. El mundo está dividido en dos. Y el futuro también está dividido en dos. Está el cielo y está el infierno. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y decíamos que tener temor de Dios es dar testimonio del Señor Jesús delante de los hombres. Y también es someterse a la guía del Espíritu Santo. Tener temor de Dios es someterse a la guía del Espíritu Santo. Nadie puede llegar al Padre si no es a través del Hijo. Es el Hijo quien guía al Padre. Y es el Espíritu Santo quien guía al Hijo. Así como el Hijo da testimonio del Padre, el Espíritu Santo da testimonio del Hijo. Temer a Dios significa reconocer la soberanía absoluta del Padre, significa confesar al Hijo delante de los hombres y significa someterse a la guía del Espíritu Santo todos los días de nuestra vida. Y el Señor Jesús dice, y escuché esta palabra: a todo aquel que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Tremendo. O sea que si vos hablás en contra del Hijo, te será perdonado. Pero si hablas en contra del Espíritu Santo, no te será perdonado. Y algunos te dirán, no, lo que pasa es que el Espíritu Santo es más sensible. No, no tiene nada que ver con eso. El Espíritu Santo es Dios todopoderoso. No tiene que ver con ninguna clase de debilidad. La Escritura muestra en muchísimos pasajes que personas que blasfemaron, que hablaron mal, que se opusieron al Señor Jesús, luego fueron perdonados. El mismo apóstol Pedro. ¿Vos te acordás que el apóstol Pedro, en la noche en que el Señor fue apresado, en la madrugada del día en que él iba a ser crucificado, el apóstol Pedro lo negó 3 veces con maldiciones, dice la Escritura?
Mateo 26, 74 dice, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Y fue perdonado. Y en Juan, capítulo 21, vemos cómo el Señor 3 veces le dice, Pedro, ¿me amas? Hermoso pasaje. Para restaurar a Pedro por cada vez que Pedro lo negó. Pedro lo negó 3 veces y el Señor 3 veces le dijo, pacienta mis ovejas, Pedro, estás perdonado. Juan 21, 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle una segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. El apóstol Pablo fue perseguidor de la iglesia. Perseguía y mataba a cristianos. Y hacer eso, dice el Señor Jesús, hacer eso por sus hijos, por sus pequeños, es lo mismo que hacérselo a Él. Mateo 25, 40 dice, y respondiéndole, le dirá, de cierto digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hacéis. Y cuando se presentó a Pablo, le dice, cayendo en tierra, escuchó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Estaba persiguiendo a la iglesia, lo que significa que lo perseguía a él. El apóstol Pablo perseguía a Jesucristo y fue perdonado. En 1 Timoteo 1:13 dice, y habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Cualquier pecado contra el Hijo será perdonado, porque ¿sabes qué? Todos pecaron contra el Hijo. Porque el Señor dice, o estás conmigo o estás en contra de mí, y todo el mundo está en contra del Señor Jesús. Hasta que está con Él, hasta que cree. Si todos aquellos que hemos dicho algo contra el Señor Jesús no podríamos recibir perdón, todos estamos condenados. Pero el que se arrepiente recibe perdón. Sin embargo, dice el Señor Jesús, aquel que habla, que blasfema contra el Espíritu Santo, ese no recibe perdón. ¿Qué significa esto? Tenemos que ir al contexto, lo venimos estudiando en todo este tiempo. El Señor Jesús vino al mundo y predicaba el Evangelio en el poder del Espíritu Santo. ¿Esto está bueno? ¿Está bueno esto? En el poder del Espíritu Santo, y hacía milagros por la mano del Espíritu Santo, por la mano de Dios. El poder del Espíritu Santo se manifestaba en los milagros que el Señor Jesús hacía. Sin embargo, los religiosos, judíos y el pueblo, muchos del pueblo decían, este hace milagros por Belcebú, príncipe de los demonios. Atribuían a Satanás la obra del Espíritu Santo. Era tal
la dureza de sus corazones. Gracias. Era tal la dureza de sus corazones que se negaban obstinada y voluntariamente a creer lo que era evidente. No querían creer. Veían la obra del Espíritu Santo y decían: es Satanás. Se colocaban en una situación en la que es imposible recibir perdón, porque negaban la evidencia, negaban lo que el Espíritu Santo le estaba mostrando, sin equivocación, sin ningún margen de error. Veían el obrar del Espíritu Santo, el obrar de Dios, y lo negaban. Y todo aquel que se obstina ante lo que es evidente, se coloca en esa posición de no poder recibir perdón. Por eso es el pecado imperdonable, la obstinación, la dureza del corazón, la dureza obstinada, voluntaria del corazón que se niega a la evidencia del Espíritu Santo, está cometiendo el pecado imperdonable. Lo que te quiero decir es que el ladrón tiene esperanza, que el adúltero tiene esperanza, que el asesino tiene esperanza, pero aquel que endurece su corazón obstinadamente, ese no tiene esperanza. Para recibir el perdón hay que rendirse al obrar del Espíritu Santo. La obstinación voluntaria es el pecado imperdonable. El Espíritu Santo está obrando y negamos al Espíritu. Ese es el pecado imperdonable. El autor de Hebreos, en el capítulo 6, dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para el arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo el Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, a aquellos para los cuales es labrada recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. El pueblo de Israel está descrito acá: gustaron del don celestial, fueron partícipes del obrar del Espíritu Santo, pero como una tierra que produce espinos y abrojos, fue reprobada. La obstinación, la incredulidad cerrada, es el pecado imperdonable. Cualquiera dice que blasfeme contra el Espíritu Santo no recibirá perdón. Pero aquellos que no resisten al Espíritu Santo, aquellos que son sensibles a su guía, esos, dice la Escritura, dice el Señor, esos no tienen nada que temer. El Espíritu Santo los guiará a toda verdad siempre y les proveerá ayuda en los momentos más difíciles. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis de cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir.
Es el Espíritu Santo quien te guiará en todo momento, aún en la situación más terrible, en la pesadilla más grande, aunque te lleven delante de los jueces. Allí el Espíritu Santo te dirá qué decir y allí, en esa situación espantosa, podrás dar testimonio de Jesucristo. Honrar a Dios el Padre te da la seguridad de que todo lo que te puede ocurrir está bajo su mano. Que Él cuida de los pajaritos, ¿cómo no va a cuidar de vos? Honrar a Dios Hijo confesándolo delante de los hombres te da la seguridad de que Él te confesará delante de los ángeles de Dios. Honrar a Dios Espíritu Santo te da la seguridad de que Él te guiará en todo momento, en cada situación, aún en las más espantosas. Y aunque estés al borde de la muerte para ser sacrificado, el Espíritu Santo te asistirá para que vos puedas dar testimonio de Jesucristo. Nunca te abandonará. El mundo tiene temor de tantas cosas. Los hipócritas tienen temor de los hombres, quieren siempre atraer su atención y sacar alguna ganancia de ellos. Pero los verdaderos hijos de Dios no le temen a esas cosas, ni les importan esas cosas. Los verdaderos hijos de Dios tienen temor de Dios, que es reverencia, es confianza, es reconocimiento, es gratitud, es adoración. Temor a Dios Padre, quien cuida de nosotros como un Padre amoroso. Temor a Dios Hijo, que dará testimonio de nosotros en aquel día. Y temor al Espíritu Santo, que nos lleva a toda verdad y nos socorre en cada momento de necesidad. No temáis, dice el Señor. Solamente hay que temer a Dios. Amén. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario, alguna